Estamos meditando en el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio de los Evangelios sinópticos, que como ya hemos dicho tantas veces, escrito por un gentil converso, por Lucas, un médico que se propone escribir y relatar las cosas que, según él lo describe, habían sido ciertísimas entre ellos, y ponerlas por un orden. Como hemos dicho otras veces, no un orden cronológico. Pareciera ser que Lucas, si bien es cierto, se ciñe en lo general a la cronología. Sin embargo, hay momentos en que el orden que él pone más bien es temático respecto a sus textos. Y tiene la particularidad de que hay relatos que están allí en Lucas y que no están en otro libro. El capítulo 19, digamos, hasta lo que hemos visto, hasta la lectura de hoy, solamente es particular y único de Lucas. No se registra en los otros evangelios. Y así como hay otras parábolas que hemos visto, la parábola del hijo pródigo, la parábola del fariseo y el publicano, del rico insensato, etcétera, son relatos que solo están aquí en el Evangelio de Lucas. Y esta parábola que vemos hoy también. En la semana pasada hablamos sobre la historia de Zaqueo y su encuentro con Jesús. Siempre nos acordamos de esa canción cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando éramos chicos en la iglesia, y que cantábamos: Zaqueo era un hombre muy chico era él, y subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Y nos acordamos de la historia de este personaje, un personaje prominente en su sociedad, despreciado o menospreciado, no solo despreciado, menospreciado, muchas veces odiado por sus contemporáneos, porque él era un recaudador de los romanos, un recaudador del imperio, considerado un traidor. Pero aún más, era jefe de publicanos. Me detengo un poco en esto porque a lo mejor tiene que ver con la historia. Yo creo que Lucas relaciona la parábola con esta historia de Zaqueo, en particular por alguna de las cosas que dice, ¿no? Este era un hombre que tenía a su cargo pequeños territorios de publicanos a los cuales estaba sobre ellos y recibía de ellos lo recaudado, sacaba su tajada y pagaba a Roma los impuestos, ¿no? Y para llegar a ese cargo probablemente postuló, hizo una especie de, hablando en términos modernos, una licitación, ¿no? Una licitación para robar. El Estado de Roma, que era un imperio, le ofrecía a ciertos prominentes hombres que tenían recursos que se hicieran cargo de la recaudación de impuestos de ciertas zonas. Y obviamente a un costo, con un costo, quien le ofrecía pagarle a Roma un dividendo por aquello que... Y él se quedaba con una parte. Y este encuentro de Zaqueo con Jesús cambió su vida, cambió sus prioridades, cambió su egoísmo y ambición en generosidad y en restitución. Solo un encuentro con Jesús puede producir tales cambios en la vida y en el corazón de los hombres. Jesús busca a Zaqueo y moró con él, y en su casa, y llegó a su casa trayendo la salvación, como el mismo Señor lo dice. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y en este contexto, después de esta experiencia y de este encuentro tan particular con este hombre, yendo ya Jesús camino a Jerusalén a su última semana de ministerio en la tierra, en que la gente, dice Lucas, en esta transición del texto de Zaqueo a lo que sigue, tan suave como en muchas partes de su relato, pensaba que ya se iba a instaurar el reino de Dios en la tierra, restauraría el reino de Israel en la tierra. Ellos esperaban un Mesías conquistador que viniera y los liberara del yugo de la esclavitud y volviera a reunir al pueblo de Israel en uno solo, bajo un solo reino. Y la gente
pensaba que el Señor Jesús se constituiría en el rey de Israel e instauraría su reino allí en Jerusalén muy pronto. Ese pensamiento estaba presente entre ellos. Y el Señor, conociendo esta idea y para refutarla, el Señor cuenta esta parábola conocida como la parábola de las 10 minas. Otra versión de la Escritura dice y la titula como la parábola del dinero. Que es una parábola similar, pero distinta a la que relata Mateo allí en el capítulo 25, conocida como la parábola de los talentos. En ambas ocasiones, en ambas parábolas, la historia trata de un noble o de un rico negociante que viaja lejos y que al viajar le da a algunos de sus siervos una cierta cantidad de dinero para que la trabajen, para que la administren. Y al regreso les pide cuentas y premia a los diligentes y castiga a los negligentes. Hasta aquí pareciera ser lo mismo, pero tienen diferencias sustanciales. En esta parábola que hemos leído ya alternadamente, hay 3 tipos de personajes, 3 tipos de personas. En los talentos solo 2, el negociante o el noble o el comerciante que viaja y sus siervos. Aquí está el que viaja, el noble que va a buscar un reino, a recibir un reino, sus siervos, y hay unos terceros que son los que se oponen a que él reciba ese reino. En esta parábola que hemos leído, la cantidad entregada de dinero es similar a cada uno. Y son 10 siervos. 10 minas a cada uno de los 10 siervos. Por cierto, es mucho menos también que la cantidad entregada en la otra parábola. Un talento era mucho más. Era algo así como 16 veces más que esta cantidad que le fue entregada. Y esta cantidad que le fue entregada no deja de ser insignificativa también, lo vamos a ver más adelante. Y aquí se menciona este hecho de que el viajante, el noble, iba a recibir un reino. Cuestión que está totalmente ausente en la otra porque solo iba de negocios. Por lo tanto, podemos concluir que son 2 parábolas distintas y además están mencionadas en tiempos distintos. La de los talentos en el jardín del olivar, cuando ya está pronto a ser capturado el Señor, y esta cuando todavía va de camino a Jerusalén. Y el Señor quiere contrastar esta idea de que Él iniciaría su reinado ya. Una idea que fue tomando fuerza entre sus seguidores y también entre los judíos, especialmente al verle obrar milagros. Lucas reiteradamente en su evangelio dice, y la multitud le seguía, y la multitud se juntó, y la multitud le esperaba, porque ellos estaban ansiosos por ver cada manifestación de su poder, pero también tenían el secreto, la secreta esperanza de que Él fuera aquel Mesías prometido que venía a restaurar el reino de Israel. Aún sus discípulos, con todo y haber estado cerca del Señor, alrededor del Señor en esos 3 años, no comprendieron su mensaje. El mismo Lucas lo dice ahí en el capítulo 1 de Hechos, que ellos estando ahí con el Señor ya resucitado, pronto a la ascensión, y le preguntan, ¿y, Señor, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Todavía no cachás nada. Todavía estaban con los pies pegados en la tierra, todavía estaban esperando esa restauración del reino terrenal a Israel. ¿Qué podíamos o qué se podía esperar, no? De la multitud que no había estado permanentemente con el Señor. Jesús entonces, frente a este escenario, cuenta esta parábola con la finalidad de contrastar esta idea y afirmar que su reino no era algo inmediato. Ni que su misión
tuviera algo que ver con lo local, con lo nacional o con lo temporal. Pero además también con la idea de fijar en la mente de sus oyentes y de sus discípulos, de quienes le seguían por fe, que era necesario trabajar diligentemente hasta que se consumara el reino, fuera cual fuera el plazo que hubiera para que ello ocurriera. El texto, resumiendo lo que ya hemos leído, habla de un hombre noble que debe ir lejos a recibir un reino y volver. Esto, en el contexto del Imperio Romano, era efectivamente así. No era algo que el Señor estuviera ideando fuera, siempre sus historias tienen alguna raigambre en lo conocido, en lo culturalmente conocido, en lo que la gente que le estaba oyendo podía comprender. Y esto era cierto porque en el contexto, como decimos, del Imperio Romano, en efecto el emperador otorgaba territorios a ciertas personas o reinos y los que habían sido propuestos o designados o elegidos debían viajar a Roma para recibirlo. Eso nos permite explicarnos el versículo 14 cuando dice que aparece un grupo, una embajada de hombres que representan la oposición, que no quieren que Él reine sobre ellos y que van tras el noble para oponerse a que Él reciba el reino, a tratar de gestionar que no lo reciba. Hay en la historia de Israel hombres de que efectivamente ocurrió aquello, ¿no? Reyes que asumieron bajo esta posición de que gente que no quería fue como una embajada y sin embargo igual también asumieron. Entre tanto en este proceso, dice el relato del Evangelio, que Él se prepara para viajar a recibir este reino. Encarga a 10 siervos administrar una mina. La mina es, como decíamos, un dinero que equivalía al 100 denarios, es decir, el salario de 100 días de trabajo. El denario era el salario de un día. Y 100 denarios, por tanto, eran 100 días. No 3 meses nomás como calculan, porque el día de descanso no se trabajaba, ¿no? 100 días hay que dividirlo por 6 para saber cuántas semanas de trabajo corresponden. Y no sabemos. Alguien podría preguntarse, ¿sería ese el tiempo que Él demoraría en volver? ¿100 días de trabajo? No es importante. No tiene importancia en el relato el tiempo que Él demorará en volver. Jesús no lo dice y no tiene trascendencia para la historia realmente. No es lo que Él quiere enfatizar. Lo que Él quiere decir es que, lo que les dice claramente, es que ellos debían trabajar aquello que se les entregaba. Al regresar les iba a pedir cuentas de aquello. Y cuando regresa, el primero que es llamado refiere que ganó 10 veces. No ha entregado aquí tu mina y ha ganado otras 10 sobre ella. Al segundo, 5 veces lo ganado. Ambos son felicitados y reconocidos por el rey, o el futuro rey. Son premiados. Y se les entrega el control sobre 10 y sobre 5 ciudades. No sabemos qué significa exactamente o qué puede significar específicamente y exactamente, qué tipo de control podrían tener sobre estas ciudades. Pero no es dable despreciar la idea de que podría haber sido algo parecido a lo que tenía el Zaqueo. Sobre 10 ciudades tú tienes autoridad, cobra impuestos allí. Sería interesante, la Escritura ni lo insinúa, a mí se me ocurrió tratando de relacionar este texto con el anterior solamente. ¿Y por qué no?
esta es tu recompensa. Tu parte será lo que puedas cobrar de esas 10 ciudades. Un mini saqueo o un saqueo a cargo de 10 ciudades para cobrar el impuesto territorial que correspondía. Porque recuerde que a Zaqueo, que los publicanos recibían sus territorios para cobrar impuestos a favor de Roma. Por lo tanto, ellos no lo podían hacer por sí mismos, tenían que recibir la autoridad para. Y nos imaginamos que Zaqueo, para recibir como jefatura de varios otros publicanos bajo él, debía haberla recibido especialmente. Y llega el tercer personaje y dice que devuelve la mina que ha guardado en un pañuelo por temor a perderla. Y emite un duro juicio sobre su señor, acusándole de severidad y de injusticia. Y es reprendido por no haber hecho lo que debía y se le quita lo que tenía. No solo no recibe recompensa, sino que se le quita lo entregado y es dada esa mina a aquel que ya tenía o había ganado 10 minas. Y entonces aparece una reacción de aquellos que están alrededor, no de los que escuchan a Jesús, sino que de los que están alrededor en la parábola, en la historia. Y le dice: Señor, pero ¿por qué le das a él si ya tiene 10? Ganó 10. Y la respuesta fue que al que tiene se le dará, y al que no tiene, al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y finaliza la parábola con el juicio lapidario sobre aquellos enemigos que enviaron una embajada para evitar que recibiera su reino. Ese es el resumen de esta historia que Lucas cuenta. Esta es una parábola sobre el Evangelio y sobre el reino del Señor. El Señor está hablando sobre sí mismo. Está hablando de sí mismo y del Evangelio, de la buena nueva de salvación, aquella que proclamó en la casa de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Él dijo que había venido la salvación y que Él además vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor establece que su reino no es local ni es territorial como pensaba el pueblo judío. Lucas desliza sutilmente esta idea. Los judíos pensaban que Él había establecido su reino en forma casi inmediata, mañana, llegando a Jerusalén, restablecería el reino de Israel. Ellos están pensando en la nación, ellos están pensando en las profecías, ellos están pensando en su privilegio de pueblo escogido de Dios. Jesús establece que el reino que Él proclama no es de carácter político ni es territorial. Nunca habló en esos términos, ni antes ni lo está haciendo ahora. Él no habla de ese tipo de reino. Mi reino no es de este mundo, dijo él. Él establece aquí, está diciéndoles aquí que Él irá a buscarlo lejos. Pero además establece que su reino no será limitado a un territorio y no será inmediato. No es para mañana, no es para el momento. Dice que Él irá a recibirlo y luego, en un tiempo indeterminado, volverá para tomarlo. El Señor está hablando de sí mismo. Está diciendo que Él irá a recibir un reino y volverá a su tiempo para tomarlo para sí. Un reino, como Él establece y lo ha dicho en otras partes, que no es de este mundo. Un reino que no es la nación de Israel. Un reino que no es el pueblo judío. Un reino que abarca mucho más allá de ello. Los judíos tenían la esperanza y los discípulos judíos, ellos también, como judíos, también la tenían, que fuera algo ahora y ya.
Incluso algunos han llegado a tratar de interpretar la actitud de Judas diciendo que lo que él hace al traicionar al Señor y entregarle a la autoridad romana es para apurar su manifestación y su poder como reacción a ese apresamiento. Lo que por supuesto no le resultó porque no era el plan del Señor. Pero esa idea surge de este concepto de que los judíos esperaban que Él fuera el que había de redimir a Israel. Recuerde la conversación de los que van a Emaús. ¿No has oído tú? Le dicen cuando el Señor les pregunta, ¿de qué platicáis? Y Él les dice, ¿no has oído de lo acontecido ahora en Jerusalén en estos tiempos? De cómo Jesús, varón profeta, escogido por Dios y que nosotros pensábamos que Él era quien había de redimir a Israel. Y ahora ya hace 3 días que esto ha acontecido. Desesperanzados, porque su esperanza terrenal de un reino terrenal se había esfumado con la muerte, con la crucifixión y muerte del Señor. Aunque Jesús lo anunció y lo anuncia para pronto, nunca dijo que el tiempo exacto ni el minuto que sería. Como les dijo a sus discípulos claramente, nadie sabe el día ni la hora ni el Hijo, solo el Padre en su sola potestad. Por eso son pretensiones de aquellos que dicen tener revelaciones y decir que en tal fecha será tal cosa. Han habido durante mucho tiempo diversos hombres y mujeres también que se han transformado en agoreros y anunciadores del fin de los tiempos, con la pretendida con la falsa pretensión de tener ellos el conocimiento de lo que solo a Dios corresponde. Ni el Señor Jesucristo fue tan específico para decir cuándo. Y mientras Él iba, y mientras, dice Él, que mientras Él va a buscar el reino, todos deben trabajar. Negociad en tanto que vuelvo. Negociad, dice Él, entre tanto que vengo. Allí hay una tarea y una misión que el Señor está dando a aquellos que le ha entregado este tesoro, este dinero, este recurso. El Señor entrega la responsabilidad en las manos a sus siervos de predicar, de producir fruto, de trabajar para progresar, para proyectar, para hacer crecer el Evangelio. A todos, fíjese, a todos se le entrega igual cantidad. En la parábola de los talentos se entrega cantidades distintas, según las capacidades personales. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 según sus capacidades. Aquí está hablando de otra cosa. Aquí les dice que a todos les ha entregado el mismo valor, una mina a cada uno de los 10. Es lo que hace el Señor con el Evangelio. Él le entregó a usted, me entregó a mí, los entregó a los creyentes, el mismo Evangelio. No importa su capacidad, no importa mi capacidad. Lo que Él dice es, negociad en tanto vengo. Trabajad con esto en tanto vengo. Aquí está el Evangelio, en vuestras manos. Es vuestra responsabilidad. Todos podrán trabajar con el mismo Evangelio. Será la diligencia, el esfuerzo, el empeño puesto lo que hará la diferencia del resultado. El Señor nos ha entregado el Evangelio, nos ha entregado su palabra, el Espíritu Santo, a todos y a cada uno de nosotros los creyentes. Con esta misión, trabajarlo, negociar en tanto que yo vengo. Nuestra responsabilidad individual será trabajar por el Evangelio, proclamar su palabra, sembrar la semilla, ocuparse en la tarea. La pregunta
que debemos hacernos es: ¿qué está haciendo con el Evangelio que ha recibido? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio que hemos recibido? Recuerde que el Evangelio es buena nueva, pero no es buena nueva si no se comparte. Es buena nueva cuando la entregamos, es buena nueva para el que no la ha escuchado y la recibe. Debemos compartirlo como buena nueva del Señor. ¿Qué está haciendo con el Evangelio que ha recibido? ¿Lo escondió? ¿Lo enterró como el hombre de la parábola de los talentos bajo tierra para que nadie lo vea? ¿Lo guardó bien segurito en su caja fuerte para que no se lo roben y devolverlo después intacto? El Señor quiere que lo trabajemos. Es más, en la parábola, al regreso, el Señor pide cuentas. Sí, el Señor Jesús pedirá cuentas sobre lo que hicimos con lo que nos entregó. Recuerde un dicho del Señor, así que es parecido a lo que dice al final de esta parábola, pero en otro sentido. Al que más se le entregó, más se le pedirá. Más cuentas debe rendir. Por cierto, aquel que tiene más se le dará más, dice aquí el Señor, pero también aquel que más ha recibido, más cuentas deberá dar. Porque el Señor pedirá cuenta de lo que hemos hecho con lo que Él nos entregó. Recuerde que somos administradores, dice Pedro, de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores, no es nuestra. Y como administradores, algo que está muy de boga en este tiempo, es decir, el administrador tiene que tratar de que aquello que le han entregado produzca fruto. Somos mayordomos de lo que el Señor puso en nuestras manos. El Señor puso el Evangelio en sus manos, en mis manos, en las de cada uno de los creyentes. Y deberemos rendir cuentas de aquello que Él nos ha entregado. Al Señor, según la parábola, pareciera no importarle cuánto rentó lo que entregó. A pesar de que a uno que recibe, que gana 10, le dice ten autoridad sobre 10 ciudades y al otro sobre 5. No es lo que le importa al final. En otras parábolas Él ha dicho que podía producir fruto a 100, a 30, a 60 por uno. No importa, produjo fruto. Aquí, en esta parábola, 10, 5, y no sabemos si a este otro que hubiese producido uno le habrían entregado también uno. Aunque fuera, le dice, solo el interés bancario, mínimo. Aunque fuera solo eso, pero algo, porque algo es mayor que nada. Eso muestra interés, eso muestra dedicación. Puede que no sea una gran fortuna, pero hay trabajo. El Señor repetidamente habló de esto. Habló de llevar fruto que debemos producir, que debemos dar ganancia. Sí, el Evangelio es para ser compartido, para ser entregado, para ser trabajado, para producir fruto y ganancia. El Evangelio guardado para mí solo, egoístamente allí, protegido, que nadie me lo toque, ni me lo mire, ni se gaste, no sirve. El Evangelio, como lo hemos dicho, solo se transforma en Evangelio cuando es proclamado, cuando es compartido, cuando es entregado. Nosotros debemos producir fruto y ganancia en tanto el Señor vuelve para instaurar a su reino, aquel que Él fue a buscar y a preparar. Él le dijo a sus discípulos, voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando me fuere, vendré a vosotros. Vendré después y os llevaré a donde yo estoy, para que vosotros estéis conmigo.
Sí, Él fue a preparar, a recibir y a preparar un reino. Y espera que nosotros trabajemos en el intertanto que Él vuelve para ese reino, con aquello que Él ha puesto en nuestras manos. El mismo Evangelio, para todos y para cada uno. Hubo en el tiempo del Señor enemigos del Señor, y el texto dice que aquellos que le rechazaron, aquellos que le persiguieron y que aún ahora le han negado, su fin será castigo eterno por rechazar el Evangelio, la buena nueva de salvación. Al rechazar al Señor se rechaza el Evangelio, se rechaza todo lo que Él trae de bendición, porque no hay otra forma de salvación que creer en Jesucristo el Señor, como lo dijo allí en la casa de Zaqueo. Hoy, en su presencia y en ese hogar, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y aquel que quiere creer en Él debe reconocerle como Señor y como Rey. Y la recompensa para el que trabaja, para el que produce, para el que tiene más, explica la mayor bendición que tienen aquellos que son fieles en la proclamación y en la extensión del Evangelio. El Señor añade bendición sobre bendición. No solo tienen bendición para ellos mismos, sino también para otros, y cada día será mayor. En cambio, quien no es diligente con el Evangelio, lo desacredita o lo oculta, perderá bendiciones. No podríamos asegurar que perderán la salvación, porque no, el Señor no está hablando precisamente de aquello, pero no es aquel que no negoció la mina que perdió la salvación. El que la perdió fue aquel que le negó, que quiso que no tomara el reino, en la historia, en la parábola. Pero nosotros sabemos que aquel que no trabaja diligentemente, que al revés es negligente en el trabajo de aquello que ha recibido como el Evangelio, no tendrá bendición. Porque no podemos asegurar que no la salvación, porque la salvación no depende del trabajo, sino de la fe y de la gracia. Pero sí perderá bendiciones. El Señor recompensará a aquellos que son fieles a su mandato y a su palabra. Y eso la Escritura es clara en decirnos que algunos tendrán bendición y otros no. Podemos preguntar, ¿está usted siendo bendecido? Puede serlo aún más, compartiendo el Evangelio, proclamando el Evangelio, trabajando por el Evangelio. Pero también, si no hay mayor bendiciones en su vida, pregúntese, ¿qué estoy haciendo con el Evangelio que se me entregó? ¿Estará allí la razón de por qué no tengo más bendición? ¿Quiere tener más bendición? Pues comparta el Evangelio. Porque si tiene preguntas sobre por qué faltan bendiciones en su vida, tal vez la respuesta esté en lo que usted está haciendo o no está haciendo por el Evangelio del Señor. Que el Señor nos bendiga.